Desde el pasado 2 de junio, cuando la Cuarta Transformación triunfó y lo hizo de manera contundente en las elecciones, el presidente López Obrador se ha dedicado de manera consistente a erosionar los pilares del Estado mexicano y a complicarle a su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la ya de por sí dificilísima labor de gobernar un país tan complejo como el nuestro. El presidente redobla sus ataques verbales contra la prensa y contra los opositores. Han avanzado en el Congreso de la Unión iniciativas muy polémicas y muy controvertidas, como la desaparición de los organismos autónomos y, de manera señalada, la reforma judicial, que según muchos expertos, la gran mayoría, es una bomba que podría hacer estallar la ya de por sí frágil y precaria impartición de justicia en nuestro país. Y no conforme con esto, en los últimos días ha entablado y hecho escalar una lucha de declaraciones contra los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales, de los que depende la economía nacional y con los que además compartimos asuntos tan importantes como la migración y la seguridad. ¿Neta, presidente? Más que una decisión muy arriesgada, parece el capricho de un presidente que quiere, a como dé lugar, llevar a cabo su reforma judicial y no está dispuesto a aceptar ninguna crítica por parte de nadie. Venga de quien venga, provenga de donde provenga. Todo comenzó porque Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, declaró lo mismo que muchos expertos han venido señalando. Dijo que la elección de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Y también insistió en que la elección de jueces amenaza la confianza de los inversionistas en el marco legal de México y que podría hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Esas las palabras de Ken Salazar. Y Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues tiene derecho a manifestarse de manera respetuosa sobre una iniciativa que amenaza con afectar a las empresas estadounidenses que operan en nuestro país y que podría descarrilar la integración comercial y las inversiones que se buscaron promover justo con el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido hoy como el TEMEC. En respuesta a estas declaraciones, en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador anunció, más como una ocurrencia que como una respuesta seria de un estadista, que había pausado las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, porque no le pareció que opinaran acerca de la reforma judicial. ¿Es neta, presidente? Pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana pasada. ¿Sí? Pausar significa que ya no puede venir, que... Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Y nadie sabe a ciencia cierta qué significa esta pausa. Insisto, parece más bien una ocurrencia, un capricho presidencial. Palacio Nacional no va a dialogar personalmente con los embajadores durante el mes que le resta a esta administración. Tampoco nos queda muy claro de qué manera los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos habrían violado la soberanía nacional, puesto que más allá de las opiniones, la reforma judicial sí tiene afectaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por el propio presidente López Obrador. El presidente también ha expresado en diversas ocasiones que Estados Unidos debe combatir el consumo de drogas y el tráfico de armas dentro de su país. A nadie se le ocurriría afirmar
que con estas declaraciones se violó la soberanía estadounidense, porque en efecto, pues son asuntos que tienen un impacto en toda la región. Pero, aunque al presidente no le guste, existe el derecho a disentir. Y los hechos son los hechos, presidente. La American Chamber of Commerce de México hizo un llamado para cambiar el sentido de la reforma judicial y que calificadoras financieras internacionales como Fitch Ratings y Morgan Stanley han mostrado su preocupación ante los efectos económicos que los cambios judiciales pueden provocar en nuestro país. Pero el presidente López Obrador, de nuevo, prefiere ignorar los hechos y responder con descalificaciones. Y dijo que no había que tomar en serio la opinión de las calificadoras porque su objetivo de las calificadoras, según el presidente, es facilitar el saqueo, el robo, el lucro en beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de una mayoría. Eso dijo el presidente. La realidad es que más allá de las opiniones de López Obrador, esta semana, con la aprobación de la reforma judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el dólar estadounidense ya ronda los 20 pesos mexicanos, alcanzando sus peores niveles desde diciembre del 2022. Y por si fuera poco, Ken Salazar, haciendo alusión a las declaraciones de López Obrador, comparó la situación de nuestro país, de México, con Irak y Afganistán, asegurando que en estos países no existe la democracia y que en consecuencia se enfrentaron al reto de fortalecer al Poder Judicial. El presidente López Obrador tuvo incluso la descortesía de incluir un fragmento de las opiniones del embajador en la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Como si no fuera suficiente descalificarnos ya nosotros, los periodistas, ahora también lo hace con el embajador de nuestro principal aliado. Y muchos nos preguntamos, presidente, si es correcto insistir en llevar a cabo una reforma judicial a la que prácticamente todos los expertos e incluso nuestros socios internacionales se oponen. Pero más allá del fondo del asunto, preocupa y mucho erosionar nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos con declaraciones como las suyas, presidente, que desgastan el discurso público, y todo por su incapacidad de escuchar las críticas que se le hacen a su gobierno. Además de todo, esto ha demostrado que lejos de ayudarle, de manera voluntaria o no, el presidente López Obrador le está heredando un enorme conflicto a la presidenta electa, a Claudia Sheinbaum. De entrada, el Poder Judicial está en un paro indefinido, en una guerra contra el régimen que nadie sabe hasta dónde puede parar. En este momento, Estados Unidos atraviesa un periodo de incertidumbre debido a que ellos también están sumidos en uno de los procesos electorales más polarizados de su historia. Y por si fuera poco, en el 2026 le va a tocar a Claudia Sheinbaum renegociar el TEMEC y buscar nuevas reglas que favorezcan la integración y el crecimiento económico para la región y, por supuesto, para nuestro país. Pero en lugar de allanar el camino, el presidente parece decidido a dinamitar la discusión pública, enfrentar a los poderes, a los órganos autónomos del país y entrar en una absurda guerra de declaraciones contra, insisto, nuestros principales aliados internacionales, negándole a los Estados Unidos el derecho a opinar sobre temas que sí le conciernen y recurriendo a un tono que se aleja mucho de la gran tradición diplomática de la que el presidente se dice heredero. Y la pregunta es esa: ¿es neta, señor presidente? Yo soy Adela Micha.